cómo el Dios al cual nosotros servimos es un Dios que está siempre preocupado por las naciones de la tierra. Es algo que tenemos que siempre recordar. Tal vez yo estuve pensando en empezar en esto, ¿verdad? ¿Por qué hacemos misiones? No es porque sea la onda moderna, ¿verdad? La nueva onda, no, hermano. Esa onda es tan vieja como Dios. Desde que el hombre cayó y el hombre se apartó, Dios vino, y en el capítulo 3 y el verso 9 de Génesis dice, ¿dónde estás tú? Y ese Dios que estaba activo en buscar al hombre y en rescatarlo y en sacarlo del pozo donde él se había metido, aquí está de nuevo actuando a través de revelaciones, a través de sus ángeles, enviándole el mensaje a Cornelio, un gentil, piadoso, un hombre que estaba listo para recibir. Y dice usted que aquí la parte activa la toma Dios. Es interesante eso. Dios está actuando diciéndole, Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas. El ángel viene aquí. En el verso 4, el verso 3, vio claramente una visión, como a la hora novena del día, un ángel de Dios entraba donde él estaba, le decía, Cornelio. Y él mirando fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Qué interesante, hermano. No sé si usted puede notar esa parte activa de Dios. Era el caidó de Dios para los gentiles, era el momento, y Dios tendría que usar a un cabeza dura, a un Galileo, a un individuo que había sido formado en un código de ética, de fe, tan cerrado que para él era abominación hacer lo que Dios le iba a pedir que hiciera. Dios le iba a remover de tal manera, lo iba a transformar de tal manera que toda su estructura mental, toda su formación, toda su historia de siglos como nación y toda su formación como individuo tenía que quedarse a un lado para hacer la voluntad de Dios. Dios estaba interesado en alcanzar las naciones a través de estos discípulos que él había escogido, a través de esta gente simple y sencilla, los pescadores, y ahora él estaba preparando el camino. Y yo en cierta manera, hermanos, percibo en el movimiento misionero latinoamericano ese mover maravilloso del Espíritu. No es obra de hombres, no es obra de nosotros que estamos metidos en esto. No nos podemos dar el lujo de decir, hemos hecho, hemos alcanzado. Es misteriosamente la obra de Dios empezando a inquietar gente, de la más sencilla. A veces gente del campo, como yo mencionaba, como ustedes podrán encontrar en algunos lugares, tal vez de México, gente empezando a hablar de misiones que uno dice, pero ¿de dónde esta gente ha sacado eso? Cosas que Dios empieza a hacer, movimientos que se están realizando de una manera tan especial, hermanos. Para darles una idea a ustedes, el año pasado, en el año 93, yo asistí a 4 congresos en el continente cruciales. El primer congreso misionero del Uruguay, el país menos evangélico de América Latina, con menos de un 3% de evangélicos, y 2 punto algo. Un país secularizado por su influencia europea increíblemente. Un país de intelectuales. La iglesia ha tenido dificultades de crecer, pero así de pequeña que está la iglesia. Están diciendo, es tiempo de que la iglesia uruguaya se involucre en hacer misiones. Qué tremendo, hermano. De alcanzar a 3 millones de uruguayos, pero también diciendo, pero tenemos potencial. Y los hermanos libres, y la iglesia evangélica armenia desde allí, iglesia súper conservadora, viviendo juntos en un congreso con la Asamblea de Dios, con la Iglesia de Dios de la Profecía, con pentecostales, hermanos. Y el congreso se realiza en una gran catedral, la primera iglesia evangélica que hubo en Montevideo, la iglesia metodista, famosa iglesia metodista, que ha tenido grandes intelectuales que han pasado por allí. Y allí fue el lugar del primer congreso, y una tremenda asistencia, y no hubo déficit. Lo pagaron los uruguayos y no hubo déficit. Qué interesante. Estoy en el tercer congreso misionero de Venezuela en el mismo mes. El mes de agosto fue increíble, de un lugar a otro para animar a los hermanos.
en Barquisimeto, el tercer Congreso Misionero de Venezuela, otro país con poco porcentaje de evangélicos. Un congreso pagado por los venezolanos, no hubo déficit, salió adelante. En el mes de octubre, yo mañana les podré compartir un poco más, venía ahí compartiendo con el hermano Darío, un congreso en los Estados Unidos de hispanos, que costó un chorro de dinero, hermano, pero chorro grueso de dinero. No hubo déficit, la gloria es del Señor, se hizo bien, salió bien, la gente dice ahora, gloria al Señor, hasta aquí, le sacaron ahí, aparece por ahí el nombre de comida en uno de los artículos, y uno dice, gloria al Señor, que por lo menos ya nos dan chance de aparecer en algunas de las revistas especializadas, por aquí está en algún lado, aquí nos dijeron, hermanos, escriban algo sobre eso que está pasando. Es de hispanos, hermanos, es de latinos. Y luego vamos al Congreso Misionero de Brasil en noviembre, 1500 asistentes en Caxambú, en un hotel, se hace tremendo desafío, hermano, cosa interesantísima. Las asambleas de Dios estaban presentes. La Asamblea de Dios en Brasil es una de las iglesias más poderosas en el mundo, tienen 12 millones de miembros. Se ve una idea. El vicepresidente estaba ahí, y estaban los bautistas, hermano. Y eso es increíble, hermano. Bautistas y Asamblea de Dios en Brasil juntos, hermano, trabajando. Eso no se le puede atribuir a un individuo, hermano. Eso se le tiene que atribuir al poder del Espíritu de Dios que está empezando a mover a la iglesia, y especialmente en el área de las misiones. La iglesia está rompiendo barreras. Así que es bien difícil juntar a los líderes para hablar de un montón de cosas. Hermanos, siempre paran en lío, siempre, no, que quién es el jefe, que quién manda, que quién va a quedar de presidente, y toda una política. Se mueve en Acapulco la política, se va para Costa Rica. Bueno, ustedes ya han oído de eso, y le siguen la línea por allí. Qué tremendo lío se arma cuando los evangélicos se quieren poner juntos a trabajar. Yo he notado que en esto de misiones, hermano, de pronto el Espíritu de Dios ha empezado a mover a la iglesia, y la iglesia se está uniendo. Y la razón es que no estamos discutiendo nuestras diferencias, que si hay que cantar con órgano tubular o con guitarrita, que si hay que cantar con batería o sin batería. Hay que darle batería al diablo y cantarle al Señor. Pero hermanos, está ocurriendo, yo encuentro un paralelo interesante en esto. El Dios actuando, el Dios moviendo, el Dios apareciéndose a un gentil, diciéndole, manda, y le da direcciones, las sanitarias. Qué tremendo, hermano, qué especificidad en el trabajo que Dios estaba haciendo. Yo creo que eso debe ser una lección para nosotros también, para nosotros los latinos. Dios no hace cosas a medias, chapuceadas. Mira, vete por ahí, en algún lado de estar, y tal Pedro, no dice, está en tal parte, es el fulano así, y se ocupa de que llegue a la casa de un tal Simón curtidor, ahí está. Jope, y ahí lo vas a encontrar. Ahora, no queda solo en eso, ¿no? Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, porque él se apresuró a hacerlo, y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Esa hora sexta eran las 12 del día. Tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. De nuevo Dios tomando acción para mover a su iglesia. ¿Qué cosa? Dios, hermanos, cuando es el tiempo de que Él haga algo, Él empieza a mover y empieza a actuar de tal manera que su plan se va a realizar. Y aquí encontramos el éxtasis, vio el cielo abierto. Ustedes conocen esta visión. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Dice, y le vino una voz. Aquí estamos hablando de un judío. Levántate, Pedro, mata y come. Era una orden. Y a mí me impacta la fuerza que la tradición tiene, la fuerza que la ley tiene, la fuerza que las cosas que nosotros establecemos como tradición tienen en la vida del cristiano.
Hermano, ¿no se ha dado cuenta usted que a veces hacemos cosas por tradición? ¿Qué le va a lanzar una puerta ahora, hermano? ¿Por qué está aquí usted? ¿Por tradición? ¿Y qué si un día el Señor dice, acaben con eso, hagan otra cosa? Difícil, hermano. Es difícil, hermano, reconozcámoslo, es difícil porque yo estoy planteando este tipo de cosas como para hacernos meditar en la situación. Aquí está un Pedro que la voz que él conocía le dice, levántate, Pedro, mata y come. Y mire la respuesta. Entonces Pedro dijo, Señor, es ayer que le estaba hablando, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¡Qué osadía! Enfrentarse al cielo, a la voluntad divina, al plan divino, porque sus tradiciones, que fíjese, que habían sido dadas precisamente allá, años atrás, en el Sinaí, y que se vinieron formando alrededor de la ley, la Torah y todas las tradiciones judías y todos los principios que formaron la ley, el gran contexto de la ley, que Cristo mismo las atacó, que Cristo fue un profeta furioso diciendo, escribas y fariseos hipócritas, que coláis el mosquito y tragáis el camello, que blanqueáis por fuera pero por dentro no, que limpiáis el plato. Bueno, el Señor fue fuerte contra eso. Y aquí todavía uno de sus discípulos que estuvo con él, que lo vio, decían, no, Señor, porque jamás, nunca voy a hacer eso. Ahora yo no sé si podemos entrar en el pensamiento de Pedro, porque yo personalmente no entiendo eso, porque no fui formado en una tradición, pero sí entiendo otras tradiciones que a mí se me han enseñado, que yo aprendí y que a veces he tenido que romperlas y tirarlas por el suelo y decir, bueno, eso es lo que se pensaba, pero vamos a hacerlo diferente, puede hacer que funcione. Si el Señor está en esto, puede hacer que funcione. Y romper patrones, y romper tradiciones. No crean que yo soy guerrillero, por favor, no crean. Pero puedo sonar a veces así. A veces romper con las estructuras que nos hacen decir, no podemos atacar, no sé qué pastores, hermano. ¿Se da cuenta, pastor? Yo he sido pastor. ¿Cómo cuesta romper con las tradiciones de los hermanos? Ay de aquel pastor que ose quitarle la banca a un hermano que toda la vida se sienta. Terrible. Ay de aquel pastor que ose cambiar el día en que se hace tal actividad. Jamás se le ocurra dejar de hacer la actividad que todos los años se hace en el aniversario, aunque se gaste plata y se tire en nada y no tiene ningún objetivo, ningún resultado. Jamás se le ocurra tocar la etnología, porque el día que la toque perderá la cabeza. Jamás se le ocurre cambiar el estilo de hacer el culto, porque el día que lo haga pierde la cabeza. Bueno, ese es el tipo de cosas que tal vez nosotros entendemos más. Y hermanos, si ustedes se dan cuenta, cambiar de la idea de recibir a enviar y de tener la idea de que la cuenta la paga otro a pagarla a nosotros, eso es bien difícil, hermano. Es como esto, pero siempre queremos que el dinero venga. Si vamos a hacer algo, hay subsidio. Si vamos a ir a algún viaje, si nos pagan el viaje. ¿Sí o no? Sí, hermano. Y ahora cuando a uno le toca y confiar y tronarse los dedos y decir, Señor, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a ir? Y yo creo que esto puede ser, pero hermano, ese es el tipo de tradiciones que a nosotros nos toca cambiar. A Pedro era, mata y come. Y el Señor le está diciendo, hazlo. Y él dice, jamás, nunca. Y volvió, verso 15, la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Fíjese, lo que Dios limpió, está usando un presente perfecto, ya ha sido hecho, ya no tienes que discutirlo, ha sido limpiado ya. No lo llames común. En otras palabras, no te opongas a algo que es ya el plan de Dios. Y me gusta entrar un poco en esto. Dios
en su misericordia y en su amor y en su sabiduría, ha venido preparando a América Latina y a los latinos, de alguna manera, para hacer una fuerza misionera. Dale Kitzman escribe un artículo aquí, un misionero que trabajaba con Luther 40 años en muchos lugares. Bueno, lo conozco personalmente, muy respetuoso del movimiento misionero, de lo que es llamado ahora no tercermundista, sino de los 2/3 del mundo. Menos peyorativo, un poquito más suave. Dice, aunque no lo realicemos, está escribiendo él a las misiones occidentales, que incluye Europa, Australia, Nueva Zelanda y Norteamérica. Para el año 2000 serán más los misioneros que salen de los 2/3 del mundo que los que están saliendo de los países occidentales. Y dice, es una realidad que tenemos que aceptar, que tenemos que ver. Los misionólogos serios, gente como Paul McCollum, el director de IFMA o EFMA, una poderosa organización que aglutina misiones evangélicas en los Estados Unidos, habla también de esa necesidad de empezar a enfrentar la realidad de que en el tercer mundo Dios está levantando misioneros. En Corea, ¿no? Miles de misioneros están saliendo. Corea se está convirtiendo en la primera potencia de misiones en los 2/3 del mundo, que está creciendo cada vez más. Este año en agosto van a tener una conferencia de misiones parecida a urbana, se llama Corea 94, están unos 5,000 estudiantes coreanos, van a estar hablando de misiones en el mes de agosto, en la segunda semana de agosto. Japón está enviando misioneros, Nigeria está enviando misioneros, India tiene hace mucho tiempo un movimiento misionero bien sólido y fuerte. Algo está pasando, pero ¿qué es lo que tiene que ocurrir en América Latina? Porque de cierta manera es un fenómeno interesante. En América Latina es joven el movimiento, pero en cierta manera hay cosas que están empezando a pasar en América Latina que no están pasando en otro lado y que estamos viendo que son modelos para otros continentes. Y por estar en la posición que yo estoy, me he dado cuenta al reunirme con líderes como Bayo Famulure de África, que es un líder para la Comisión de Misiones de la Alianza Evangélica de África, o Met Castillo, que es el líder de misiones de la Alianza Evangélica de Asia, o Michael Miliu, que es el director de misiones para la región del Pacífico Sur, Nueva Zelanda y las Islas Salomón. Y yo me sorprendí cuando empecé a compartir, porque tuvimos una reunión de líderes así, de representantes de los segmentos continentales, y cuando yo empecé a compartir lo que Dios está haciendo, muchos decían, hermano, qué tremendo lo que está pasando en América Latina. Y en cierta manera el continente ha empezado a dar pasos que están sirviendo de modelo para otros continentes hacerlo en el tercer mundo. La fuerza económica que los países del sureste asiático tienen es enorme. Aquí tal vez no tenemos una gran fuerza, pero ¿qué es lo que necesitamos? Reconocer que es el tiempo de Dios, que Dios dice, yo ya los he limpiado, yo ya los he preparado, yo los he trabajado para eso. Nos ha dado una herencia española, aunque no nos guste, que nos metió, nos filtró genes árabes, moros allí de alguna manera, que nos hace ver, que nos hace parecer, que nos hace tener un montón de ventajas, que a veces son desventajas cuando se lleguen al campo, pero que si se aprenden a usar pueden ser de gran bendición, que nos hace venir de países que no son colonialistas, que no son superpotencias, y que nos hace poder hablar desde la perspectiva, como dicen estos autores, de los pobres a los pobres. La ventana 1040, el mejor elemento que puede haber para alcanzar a los misioneros o a la gente no alcanzada en la ventana 1040 son los tercermundistas, son latinoamericanos que pueden entender a los más pobres de los pobres en la ventana 1040. El Señor ha empezado a trabajar y ha sido, hermanos, un laboratorio de 500 años de venir formando esta raza nuestra con todos nuestros problemas y nuestras alienaciones y nuestros complejos y nuestra mentalidad a veces de barrio o de trinchera, de no poder, de no querer hacer. Pero Él dice, ya está hecho, ya está limpio, mata y come. Y 3 veces se lo tiene que hacer. ¿Saben por qué, hermano? Porque la mentalidad en que el hombre era, yo no puedo hacer, yo no
estoy acostumbrado a eso. No es de acuerdo a la tradición. Y mire, el Señor dice, hazlo. La historia se desarrolla adelante. Pedro va, y fíjese usted qué tremendo prejuicio cultural. El verso 28 del capítulo 10. Llega a la casa de Cornelio, está ya ahí presente, ya ha oído la voz de Dios y todavía va con su gran carga cultural y dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un guatemalteco estar hablando de la mexicana. Hermanos, eso sería para que le dieran uno de tomatazos y le sacaran de golpes, vete. Hermanos, eso fue lo que dijo. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Qué cosa más terrible, hermano. Qué introducción más trágica. Pero miren, por lo menos reconoce, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común a ¿sabe qué quisiera yo durante esta conferencia? Que Dios quite de nosotros a veces paños que están allí, que nos muestre cuál es el lugar que tenemos, que nos haga romper nuestras tradiciones, no por el hecho de romper las cosas buenas, hermano, las cosas positivas, no hay que dejarlas. Déjenme mezclar un poquito aquí con la nueva onda de cantos y todo eso. México es un líder en eso, Guatemala también, y anda por aquí Marco Luis y Caxinas y Juan Carlos y por allá, y anda volteándole la cabeza un montón de líderes conservadores con la música. Se ha llegado a los extremos de queremos el himnario, no queremos cantar más esos himnos antiguos, y se ha tirado a la basura cosas bellas y hermosas, cuán grande ser, grande estupidez, himnos realmente preciosos, castillo fuerte de nuestro Dios que representa todo un movimiento de reforma. No necesitamos tirar eso y botarlo. Las cosas que son buenas hay que conservarlas, pero no es nada de conservar eso. Vamos a despreciar lo que Dios está trayendo. El balance, el poner en una tensión dialéctica los distintos elementos y sacar una síntesis adecuada de las cosas que Dios nos está dando. Ese es el reto que nosotros tenemos. No es decir a los misioneros anglosajones, váyanse, no los queremos, no los necesitamos. Podemos empezar a trabajar productivamente con ellos, aprendiendo de sus experiencias. Para los hermanos misioneros es también un cambio de mentalidad, es todo un trabajo de empezar a ver a los bebés, ahora ya grandes. Yo tengo 4 hijos ahora y tiene la más pequeña 14 años, y qué gran diferencia. Hoy venía con una madre mexicana allí, traía a su bebé y venía ella preocupada, y le digo, señora, disfrútelo, porque cuando llegan a cierta edad le empiezan a reclamar a uno, le empiezan a decir, no quiero, yo no voy aquí, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Es difícil aceptar ese cambio. Ellos saben algo de eso ya, ¿verdad? Bienvenido al club, algunos ya pasaron. Es difícil eso, hermano. El cambio de mentalidad no es solamente del lado latino, pero como estamos hablando aquí con latinos, no lo estoy tocando así. Cuando estoy del otro lado, lo hablo del otro lado. Pero en este caso nos toca a nosotros pensar, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Hermanos, un gran reto, empezar a verlo. Durante esta conferencia vamos a estar enfatizando esto. Desafiarnos a nosotros mismos a reconocer lo que Dios nos ha dado. Algunos ya lo han probado. La base todavía está dando. Y no se hace misiones solo con misioneros. Se hacen misiones con misioneros, con agencias y con iglesias que estén dispuestas a sostener, a orar y a trabajar. Ayer hablaba con José Sintón, el pastor de la iglesia Asambleas Religiosas de Albania, en Irlanda, es el presidente de Comina, del movimiento perseguido allá. Y él es ingeniero civil, tenemos cosas en común. Y me dio una ilustración de ingeniero. Y me dice, ¿sabes una cosa que he estado pensando mucho en esto? Las grúas que se usan para construcción. ¿Hay algún ingeniero civil aquí? Cuando me diseñas una grúa, hermano, el brazo y el peso que pueda tener y levantar está en relación al peso de la base. Si la base es débil, el brazo es corto y el peso que se puede tener es mínimo. Si la base es fuerte,
el brazo es grande y se extiende y el peso que puede llevar es mucho. Y vamos a estar viendo eso. La grúa. La iglesia en la base, fuerte, sólida, con una visión firme para enviar a través de el brazo, la agencia misionera, y colocar a los misioneros en un lugar donde es necesario colocar. Qué interesante, hermanos. Y hay que cambiar la mentalidad de muchos hermanos. Hay que cambiar la mentalidad de muchos pastores. Y tal vez los pastores que han venido aquí no son los que deberían de oír algunas de las cosas que uno dice, sino los que no vienen. Pero los que vienen, llévenselo guardado. Y dígaselo a los hermanos allá. Y dígalo como propio, ni siquiera necesita no me meten problemas allá. Dígalo usted, dígalo. Claro, tenemos que cambiar. No es solamente alcanzar la Ciudad de México, hermano, es uno de los desafíos urbanos más grandes en la humanidad, es la Ciudad de México. Para mí es un campo misionero, pero no está solo allí. También de allí Dios está levantando misioneros que van a servir para usted. No es solo Puebla, no es solo Guanajuato, no es solo León, no es solo Monterrey, no, son desde allí, empezando hacia allá. Y eso va a tomar tiempo. Aquí estamos en un pequeño segmento, en esta conferencia, del también del World de Dios. No hay una conferencia de Dios con la que se puede llevar poco. Hermano, vamos a estar trabajando sobre eso. Pedro tuvo que enfrentar esta mentalidad de ser un hombre que venía de Galilea, una actitud de para ir de volver al día, dejando el mensaje de Cristo resucitando caro, dejando ya de no te imaginas que vas a estar con él hablando de la misma manera, de la misma forma como pasó el de Pentecostés. Eso pasó aquí en la casa de Cornelio. Dios se manifestó. A la larga, no fue exactamente él el que siguió el trabajo entre los gentiles. Dios tenía ya en su plan preparado a otro individuo que iba a ser exactamente el que llevaría sin muchos problemas la visión. Bueno, Dios tiene sus planes y nos usa a uno de una manera y en alguna etapa, en otra, pero tenemos que aprender a ser parte del plan de Dios. Algunos van a ir, otros van a quedar, otros van a sostener, otros van a orar, pero esa nueva mentalidad que Dios nos ayude. Misiones desde América Latina. El reto fundamental de hacer misiones es cambiar nuestra mentalidad y cambiar nuestra manera de ver el plan de Dios para nosotros, el plan de Dios para nuestras personas, para nosotros como individuos y para nosotros como iglesia y para nosotros como nación. Yo les digo una cosa, hermano. Dios tiene que trabajar en el nacionalismo mexicano. Eso no es bonito decirlo entre mexicanos, ni es popular en el primer día. Nos vamos a poner las cosas aquí en su lugar, hermano. Y este chauvinismo que es típico, hermano, que yo lo admiro, de veras lo admiro, pero para misiones no sirve. México no es para los mexicanos, México es para Cristo. Y los mexicanos son para Cristo. Y México es para todo el mundo. El cristiano debe cambiarse otras cosas, hermano, aún de esa mentalidad popular que nos meten a nosotros. Porque cuando el hermano va a Turquía, hermano, ya las cosas son distintas y se hacen diferentes. Y uno tiene que despojarse de muchas cosas. Cambio y mentalidad. Que Dios nos ayude. Vamos a tener un momento de meditación. Medite un momento, hermanos, antes de orar. Un minuto. ¿Cuáles son las cosas que a mí me pueden evitar hacer la voluntad de Dios? Que a mi iglesia, que a mi movimiento, que a mi denominación puede estar evitando hacer la voluntad. Porque yo he puesto tal vez como barreras para hacer la voluntad. Un momento de silencio, meditemos en eso. Digamos, Señor, toma las cosas que tú quieres, cámbialas según tu voluntad en mi vida y hazlas de acuerdo a tu voluntad. Dedicamos un momento. Señor, te damos gracias en esta noche
damos gracias, Señor, por darnos el privilegio de ser parte de esta generación que está viendo el surgimiento de una nueva fuerza misionera para unir manos al movimiento misionero que por siglos ha estado invirtiendo en la organización mundial. Señor, gracias porque nos ha dado lo que nos ha dado y nos ha bendecido de la manera que nos ha bendecido. Te queremos alabar porque ha sido maravilloso con nosotros. América Latina ha sido bendecida con riqueza espiritual. Y en medio de riqueza espiritual nos hemos movido. Aunque la pobreza y las dificultades económicas, sociopolíticas y religiosas de nuestro continente son tan grandes, tú has bendecido al pueblo tuyo, Señor. Y ha crecido y sigue creciendo. Y entendemos que tú tienes un propósito con nosotros. Señor, permite que cada uno podamos examinar durante este tiempo que estemos aquí, que podamos reflexionar sobre nuestra participación como individuos, como iglesia, como nación en la evangelización mundial. Y que salgamos con un compromiso firme. Señor, hay cuántas cosas que a veces puede ser a veces nuestra condición, puede ser a veces nuestro estatus social o económico, puede ser a veces nuestro estatus eclesiástico, nuestra posición como líderes en la denominación, en la iglesia. Pueden ser cuántas cosas, tradiciones que por años han estado en nuestras vidas. Señor, ya aún actitudes culturales, aún actitudes de nuestra tradición latina. Ayúdanos a predimirlas, Señor, a ponerlas bajo la cruz y ponerlas, Señor, bajo los principios del reino y a rebelarnos contra aquellas cosas que nos mantienen atados a una mentalidad de derrota, de no poder, de que no damos la fuerza para salir adelante, Señor, para llevar adelante las buenas nuevas del Evangelio, de ser luz para las naciones. Y como el canto y el salmo que estuvimos entonando y leyendo, Señor, queremos pedirte por herencia a las naciones, que nos des esa gracia y ese poder y esa fuerza para ser parte del gran mover del Espíritu en alcanzar a los no alcanzados, en llevar adelante el reino de Dios, establecer en los corazones de aquellos que no te conocen el reino de Dios, el reino de los cielos. Señor, ayúdanos a cada uno. Gracias por lo que estamos aquí. Gracias, Señor, por el trabajo de aquellos que por años han estado en esta nación trabajando, por los misioneros, Señor, que han venido a plantar una visión en los corazones de aquellos que tal vez no tenían esa visión. Damos gloria a ti por ellos y te alabamos por ellos. Te pedimos que nos ayudes a aprender de ellos en todo sentido. Que la gracia de tu Espíritu sea con nosotros y durante esta conferencia refresca nuestro ser. Señor, da vigor, fortalece tal vez algunos que están cansados ya de hacer esto. Señor, que surja fortaleza nueva, que podamos decir, Señor, si es necesario caminar aún más, vamos a hacerlo, porque es el tiempo que tú quieres para nosotros. Señor, y en todo, con mis manos levantadas y nuestras manos levantadas decimos, gloria a ti, alabanza a tu nombre, gloria a ti, Señor, porque es tu obra y eres tú el hacedor de todo esto. Y eres tú el artífice, el que está actuando, el que está moviendo esa iglesia, el que está detrás, el que está motivando, el que está levantando de donde no había pueblo, el que está haciendo cosas que el que las oyera no las puede creer. Señor, gracias. Te amamos y te bendecimos.